Bueno, ¿se escucha? Ah, sí. Bueno, buenas tardes. Es terrible la luz. No, yo no veo a nadie, pero bueno, a todos y a todas. Y bueno, nos convocaron, como bien dijo la compañera, a hablar sobre aborto y poder, que de por sí es un tema muy complejo porque como tanto aborto como poder presuponen lógicas, visiones, campos teóricos completamente diferentes, digamos. Pero yo intenté pensarlo como de dos lógicas que aparentemente se contradicen, pero la idea era ver si tenían algún punto, digamos, en común, que puede ser la disputa de cómo se ordena la lógica patriarcal y heterosexual del capitalismo. En primer lugar, voy a hacer mención al poder que contiene el acto de abortar. El aborto está estrechamente ligado a otro evento reproductivo como es la maternidad. Es una díada inseparable. El poder de las personas gestantes a realizarse un aborto expresa justamente la capacidad de romper con la naturalización de la maternidad y la reproducción como única posibilidad para las personas biológicamente asignadas con capacidad reproductiva. Quiebra el mandato patriarcal y supone poner en entredicho la lógica capitalista sustentada en la posibilidad de regular la biopolítica de los pueblos. Las políticas de población, todas ellas, se sustentan en formas de organizar la vida social y la relación capital-trabajo. En otras palabras, el acto de abortar pone en tensión la relación mercado, Estado y sociedad. Y a su vez contiene el poder de transformar un derecho individual liberal en un derecho colectivo a través de la construcción de estrategias políticas no solo locales, sino también globales. Mucho de eso me parece que expresaron las calles el 13 de junio y el 8 de agosto aquí en Argentina y en otros lugares del mundo. En segundo lugar, me interesaría pensar la idea del poder o la lógica del poder de los antiderechos. Hace ya muchos años que se viene gestando una estrategia coordinada y muy organizada de los sectores antiderechos que lideran básicamente diferentes iglesias a nivel global. No es un tema meramente local. Desde los años 70 se comienza a pensar cómo articular una acción global que ponga un tope y un freno a las demandas liberales, como son el derecho al aborto y al conjunto de demandas de las diversidades sexuales. O sea, la estrategia se organiza para enfrentar los avances del feminismo y de los grupos LGTBI, tanto en términos teóricos como en prácticas políticas. La Iglesia Católica organiza una discursividad que se sustenta en lo que se ha denominado el ataque a la ideología de género, que se ha manifestado en formas organizativas en la vida cotidiana, en las instituciones a nivel local y nacional, así como en las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas y OEA. Los orígenes de esta cruzada son de los años 70, cuando Ratzinger, antes de ser papa, sino que estaba a cargo de la doctrina de la fe, discutía nada menos que con Habermas algunos de los principios de esta teoría. ¿Qué quiero decir? No son improvisados. No es que no hay un sustrato intelectual pensante atrás de la estrategia, más allá que hayamos visto la mayor supina estupidez e ignorancia en el Senado de nuestra nación. Pero atrás en esta estrategia hay un pensamiento y hay una operatividad. Esa cruzada se expresa, que como digo arranca en los 70, se expresa muy fuertemente en los debates en Naciones Unidas en los 90. Básicamente en el 94, en la Conferencia de Población y Desarrollo, que fue cuando apareció inscripto en la lógica global el término género, como resultado de un acuerdo, digamos, o de una negociación intergubernamental. 6 meses después, un año después, perdón, un poco menos, fue nuevamente puesto en discusión en diversos campos en la conferencia de Beijing en el 95, en la de la mujer, ¿no es cierto?
En ese momento ya surgieron grupos católicos fundamentalistas, sobre todo en Estados Unidos, atacando la introducción de la dimensión de género. A pesar de todo este fenómeno que se introdujo, digamos, la dimensión de género y empezó a tener globalmente un peso político, en marzo del 95 en Nueva York se apareció, digamos, la primera producción intensiva de documentos laicos y clericales dedicados a atacar el concepto de género. Bueno, varias cosas, no voy a mencionar cuáles. Varios textos se produjeron justamente para plantear desde una perspectiva teológico-filosófica la diferencia con ese concepto. Y en realidad lo que más se atacó, sobre todo en el libro La sal de la tierra, que es un libro de Ratzinger cuando era cardenal, es justamente la idea esta de la insurrección del hombre, dice Ratzinger, en tanto contra los límites que lleva consigo como ser biológico. Ahí, digamos, en el concepto de género estaba este corrimiento del binarismo sexual, que era lo que complicaba a la naturaleza, no a Dios. Uno de los temas importantes, y me parece que acá, vuelvo a repetir, como son medios tontos, no lo pudieron armar muy bien, pero algunos sí. Uno de los temas importantes es que no se habla más de Dios, no se habla más del orden divino, se habla de la naturaleza, se habla de la biología, el famoso ADN, se habla de lo constitucional. Vieron que acá dijeron, por ejemplo, que el fallo FAL era anticonstitucional, el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Se habla en términos de, supuestamente, la ciencia, ya no más en términos de Dios. Bueno, entonces, las campañas antigénero no fueron gestadas en las bases sociales de nuestras sociedades, sino en las altas esferas de las negociaciones internacionales y la elucubración teológica. O sea, en el Vaticano y todas las negociaciones internacionales. Por lo tanto, constituyen un fenómeno transnacional. No es, como dije yo al principio, local, que a pesar de que tiene una conexión original muy fuerte con el capitalismo conservador, hoy en día cuenta con la adhesión de muchas fuerzas religiosas. Bueno, América Latina es un mosaico de demostración. El caso de Brasil me parece el más trágico en este momento, pero en América Central ya pasó, del avance claramente en la política institucional concreta de los grupos pentecostales. Nosotros no lo habíamos visto tanto, porque nosotros estamos más distraídos en la relación Iglesia Católica con el Estado y el régimen político, porque eso es desde que se formó el Estado-Nación, eso es originario, y porque ahí entonces discutimos las políticas de educación, la ESI y una serie de cosas, y los grupos pentecostales estaban trabajando más en la base. Yo tengo una hipótesis, que la argumentación filosófica, teológica, que como dije, no son una suma de pavadas, aunque uno no acuerde con eso, intentan pensar seriamente, lo tiene como responsabilidad el Vaticano, ¿no? Sus cuerpos, digamos, podríamos decir, intelectuales del Vaticano. Y la Armada Brancaleone, que opera, son los pentecostales. Eso lo vimos el 4 acá, como movilizaron mucho más que lo que estaba movilizando la Iglesia Católica. Entonces, hay una articulación de las religiones o de las creencias. Ya no es exclusivo ni de las vertientes diversas del protestantismo ni de la Iglesia Católica. Pero además, como ocurrió siempre, hay un gran apoyo de personas seglares que a título individual o grupos cuyo perfil, digamos, atraviesa ámbitos intelectuales y políticos, tales como científicos, biomédicos, psicoanalistas, fuerzas políticas de extrema derecha y también, en el caso de América Latina, de lo que se llamaron los gobiernos progresistas de izquierda. O sea, esta visión, digo, recordemos Correa, las declaraciones de Correa, por Rafael Correa, por decir alguno, o sea, esta visión atraviesa y permea el orden político, pero muy fuertemente el orden social. Bueno, el centro de esta articulación es atacar
la libertad, la autonomía y la libertad de las mujeres y toda persona con capacidad de gestar a tomar sus propias decisiones en relación a la vida productiva, a la vida reproductiva, perdón. Entonces, los principios fundantes, como dije, son no hablar más de Dios, sino que estas nuevas estrategias han tomado otros rumbos. Por ejemplo, entran directamente, como dije antes, en la participación política estatal, pero sobre todo los proponentes antigénero movilizan lógicas e imaginarios muy simplistas y establecen enemigos que no están tampoco tan... Digo, está clarísimo los feminismos y está clarísimo los grupos LGTBI como enemigos, pero también pueden aparecer, digamos, otros enemigos en el camino, porque la cuestión, digamos, central, me parece, es que al adherir a una posición de lo que todas estas lógicas políticas están quebrando en el orden de la naturaleza, ese es el sustrato último, ¿no? Toman a Darwin y que bueno, somos a mejor, María Luisa lo toman mal tomado, pero bueno, toman esas líneas. Entonces la cuestión es que todo lo que tenga que ver con la autonomía reproductiva, lo que hace es romper el orden de la naturaleza y propone, y esto es lo menos soportable, múltiples formas de familia, fluidez sexual, que no contradicen solo la ley divina, sino que contradicen la ley de la naturaleza. Me parece que en esto es un acierto de ellos, es realmente un acierto. Entonces, toda esta, podríamos decir, como paraguas que establece el antigénero, engloba experiencias personales, colectivas y sociales, que son justamente percibidas como expresiones de la fluidez y la pluralidad humana. Atacan las reivindicaciones, como dije, feministas y políticas sexual para preservar o restaurar órdenes políticos, culturales y sociales contrarios a la pluralidad, la deliberación y la deliberación democrática. O sea, atacan cualquier tipo de política comprometida con las posibilidades de unas propuestas, digamos, que por lo menos superen en algo la condición de la desigualdad y la precariedad. Todo esto que estoy diciendo quedó bastante en evidencia en el debate sobre la problemática del aborto en la Argentina, dado que, bueno, si pensamos en Connolly, la presentación de Connolly como el caso más paradigmático, pero también Kemmelmacher desde el derecho y desde el derecho constitucional y demás, queda claro que los argumentos, como dije, pobremente articulados, tienen que ver no solo con el problema del aborto. El aborto es un argumento, no solo con el problema del aborto, sino cómo pensar un orden social, político y cultural. Y yo creo que en esa estrategia de poder están montados los antiderechos a nivel global y en muchísimos campos muy diferenciados, no solo en lo que nos parece a nosotros, bueno, el aborto, la reproducción o la diversidad sexual. Hay mucho más atrás de todo eso. O sea, desde mi posición, el enemigo no es sencillo. Sinceramente, lo digo, lo cual no quiere decir que no se pueda. Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias a todos, gracias a la invitación que estemos acá compartiendo esta mesa. Y bueno, como si fuese una relojería, María abrió, yo voy a seguir y después va a seguir Tomás, y no sé acá cómo... Bueno, yo voy a tomar dos puntas que me parece que tomo la posta de lo que plantea María, que son justamente los aciertos y las articulaciones. Me parece que es muy interesante hablar sobre las articulaciones que fuimos armando desde el campo de disputa en torno al aborto voluntario, pero ya no las articulaciones desde las mujeres.
Es decir, yo como saben, soy activista feminista queer, por lo tanto siempre pongo en tensión los binarismos heterosexuales, y por más que se han reforzado con el movimiento Ni Una Menos, ¿no?, que se reforzó ese binarismo hombre versus mujer, que siempre se está hablando desde la heterosexualidad. Bueno, yo voy a tomar las coaliciones que venimos dando desde hace muchísimos años en torno a esta lucha por la conquista del aborto voluntario, por fuera de las mujeres heterosexuales, y poner en discusión también cuál es el sujeto político. Y el sujeto político son las mujeres heterosexuales, bisexuales, lesbianas y las personas trans y travestis, ¿no? Y ahí hay un tema que es muy interesante, cómo a partir de la ley de identidad de género, con el Frente Nacional por la ley de identidad de género, en el que estaba María Luisa, Luis, Mauro, Blas, Martín, bueno, Loana, ¿no? No sé si está Diana Zacayán, más o menos ahí. Bueno, con la ley de la identidad de género, ahí es donde se pone en discusión el tema de cuando se reformula el proyecto de ley de la campaña, ahí entra en discusión romper con estos binarismos hombre-mujer, desde la heterosexualidad como régimen político, y abrir la demanda del aborto hacia nuevos sujetos políticos. Y por suerte, en esta movida tan interesante que se presenta, hay activistas que tuvieron un doble rol. Por un lado en el frente y por el otro lado también dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y esto lo que generó fue justamente integrar una nueva noción, que es la noción de cuerpos gestantes o de personas con capacidad de gestar, que también ahora he visto que el Frente de Transmasculinidades lo pone en discusión. Entonces, es un concepto que en ese momento lo que hace es de pronto abrir el espacio para nuevas identidades de género. Y yo creo que allí es cuando, si bien esto se pone en discusión hace más de 5 años, ¡anda! No, ahora no. Recién andaba. ¿No lo habrás apagado? Tiene un micrófono atrás, si quieres. A ver este. Acá hay otro. Yo digo, no, tampoco. Pero capaz está apagado. Capaz está apagado, Mabel. A ver. Hola. No, ese no andan. No andan. A este prende. Pero no sé, igualmente se necesita que... Sí. Pero sabes que cuando empezó la música se cortó el sonido. Hola. Ah, Claro. Capaz que hay algo ahí. tenemos que esperar. Espera, porque ahí. Confiar en la tecnología. No siempre pasa lo mismo. No, eso no es. Confiar en la tecnología. Te falla siempre. No te falla siempre. Disculpame, el misoprostol no te falla siempre. Es que el misoprostol no te falla siempre. No, pero esto Y los siempre aparatos. siempre pasa que se hace un gran evento y siempre hay problemas con el sonido. A ver, no. No, yo estoy a favor de la tecnología. Bueno, ¿sigo? Sí. ¿Escuchan? ¿Sí?
Pero no se va a poder escuchar en la grabación. sí, pero no sabemos si lo va a poder solucionar. Bueno, Dale, Mabel. bueno, sigamos. Entonces, estábamos con el tema de la noción de cuerpos gestantes o personas con capacidad de gestar, que también ahora está todo en debate porque, por ejemplo, se plantea desde algunas corrientes de hombres o varones trans el tema de poner como categoría capacidad, ¿qué es capacidad? Y también se pone en tensión la noción de cuerpos gestantes como el Frente de Transmasculinidades, que acá traje 2 volantes donde ahí plantean la discusión. Bueno, pero me parece que previamente a este hecho, para que este hecho también se haya dado y haya impregnado ahora, bueno, y puesto en tensión el binarismo heterosexual de varón-mujer, hubo una larga trayectoria que se fue dando desde, digamos, 2009-2010 en torno a coaliciones que se fueron presentando Ahora sí. Bueno. Ahora estoy llena parezco tatobores. Bueno, lo que se puede registrar como antiguas coaliciones que se fueron dando es, por un lado, quienes otras sujetos empezaron a discutir en torno a la conquista del aborto voluntario, más allá de lo que se consideraba que tenían que ser las mujeres, y al hablar de las mujeres se hablaba siempre de mujeres heterosexuales. Tenemos por un lado, por ejemplo, la línea de lesbianas contra la descriminalización del aborto, donde vos estuviste al principio, María Luisa. Bueno, ahí hacen toda una nueva conceptualización en torno a lo que es entendido el aborto como una demanda heterosexual, y hay como en ese momento categorías nuevas en cuanto a plantear que el aborto lesbianiza. Esto me parece que es una categoría muy interesante, que es muy rica en ese momento, que pone en una discusión y en una tensión muy fuerte. Después están también el grupo de la colectiva de varones antipatriarcales, que bueno, Alejandro en su momento, Alejandro Aymú perteneció a esa colectiva, donde ahí también ponen en discusión la noción de los privilegios en cuanto a varones, y se apropian con un documento muy importante, donde ahí establecen ese documento que como varones toman la lucha por el aborto voluntario, y en ese momento acompañan a la campaña nacional por el derecho al aborto, y después se abren de la campaña. Y también están las 2 figuras emblemáticas de lo que fue la corriente travesti, que fue Loana Berkins y Diana Zacayán, que estuvieron, al menos Loana, ya en la Comisión por el Derecho al Aborto, ya estaba en la comisión, a finales de la comisión, y después cuando se arma la Coordinadora Nacional por el Derecho al Aborto, Loana está ya instalada, y ahí también pone en discusión que su propia participación termina presentando al aborto no como un tema de mujeres y de mujeres heterosexuales, sino como una demanda política.
Y esto es muy rico, la intervención que tiene Loana a lo largo de la campaña, porque ahí, por más que se insistía constantemente sobre la heterosexualidad de la demanda, la figura misma de Loana ya implantaba que el tema era un tema poroso. Y Diana, también totalmente jugada con la demanda, presentó como nuevas carreteras. Y me parece que en este último debate, ¿no?, que hemos vivido en estos últimos meses, las figuras de varones u hombres trans, me parece que ahí es donde se complejiza mucho más y abre políticamente el debate, y en eso yo acompaño desde hace mucho tiempo a varones u hombres trans a abrir este posicionamiento para que entender que ya seguir hablando de mujeres es una forma de solamente es una forma de corrimiento y silencio en cuanto a otros sujetos políticos, en cuanto a otras identidades de género que ya pueden ser, como plantea el Frente de Transmasculinidades, que de hombres trans, transmasculinos, putos, maricas, trans. Y es muy importante también cómo se va, esto va rompiendo en ese cerco que estaba tan delimitado, y vemos, por ejemplo, cómo surgen distintos videos, el último que es el testimonio tanto de Luis como de Alejandro, donde se plantean que son maricas, pero se plantean desde un lugar no masculino, ¿no? Entonces, cuando se plantea el tema del privilegio de los varones, se está hablando de los varones heterosexuales. Se vuelve a insistir en el binarismo heterosexual, porque en el mundo no heterosexual ya muchísimos masculinidades han surgido y han permeado este nuevo campo. Y me parece muy interesante tomar como marco el pensamiento de Buenaventura de Sousa de Santos, cuando plantea el pensamiento abismal. ¿Qué es el pensamiento abismal? Son estas divisiones tajantes y excluyentes entre la imposibilidad de la presencia de dos o más situaciones en la misma línea. Es decir, que siempre va a haber distinciones que unas visibilizan y otras invisibilizan. Entonces, en esta rápida muestra, que después me imagino que Tomás lo planteará con mucha más que lo que puedo plantear yo lo estoy planteando como activista feminista queer, y porque vengo acompañando desde hace años estas formas de construir el sujeto político de los feminismos y también el sujeto político del aborto voluntario. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hola. Yo soy Tomás, soy periodista de La Izquierda Diario y milito en el PTS, que está en el Frente de Izquierda. Cuando me convocaron a esta charla, primero pensé en hablar solamente del aborto y el poder contra la heterosexualidad solamente para los hombres trans, pero después pasó el 8A y cambié un poco sobre lo que voy a hablar básicamente.
pero sobre todo por la vivencia de ese día, que fue, bueno, mucho más emocionante que lo que había sido el 13J, por la cantidad de gente, por la discusión y por cómo terminó. Bueno, yo soy un hombre trans, cuando hablan también de cuerpo gestante, desde ya me siento identificado, pero a la vez no, porque creo que la identidad no tiene que ver mucho con la sexualidad, y hay veces que se entremezcla mucho todo, y en ese sentido para mí es muy importante que la Ley de Educación Sexual, que tiene 11 años en Argentina, se implemente en todos lados para enseñar desde pequeños que somos personas y que la identidad se va construyendo dentro de un determinado contexto social, y que el deseo es otra cosa, que a veces va de la mano y a veces no. ¿Por qué decidí centrarme en el diario y en mi militancia también dentro del feminismo socialista y particularmente dentro del aborto? Es porque cuando empecé en el diario, en el año 2014, me invitaron a un panel en la campaña en la provincia de Entre Ríos, y lo que me impresionó en Paraná particularmente es que fui a 3 colegios, dentro de los, apenas entré había una gigantografía de Bergoglio en los 3, y fue muy difícil dar las charlas en esos colegios, y particularmente pensé que me iba a decir algo. Particularmente cuando hablamos en el panel con gente de la campaña, había 2 médicos, uno de los cuales era un único endocrinólogo de toda la provincia de Entre Ríos, que atendía a todas las travestis de Entre Ríos, y que empezó a hablar sobre la salud trans a través de una guía que está implementada desde creo que el 2015, pero que me parece bastante obsoleta, porque tiende a estandarizar lo que son los cuerpos. Entonces, por ejemplo, dicen que si vos sos un hombre trans, te tenés que inyectar determinada cantidad de testosterona, si sos una chica trans, tenés que tomar determinados bloqueadores y demás. Y frente a mi pregunta, o sea, y lo que a mí se me ocurrió en ese momento preguntarle al médico, más allá de que no dudo de que el tipo sepa sobre su carrera, estudió y tiene un título, fue qué pasa con los hombres trans que cuando vos empezás a tener testosterona hay de 3 a 6 meses donde podés tener capacidad de gestar, o sea, podés quedar embarazado. Entonces yo le dije, ¿qué pasa si yo decido hacerme un aborto? O sea, vos me podrías meter la misma cantidad de medicación y demás, y el tipo ahí se puso pálido y no supo qué responderme. Esto pasó hace 4 años y me sigue pasando ahora cuando decidí empezar a entrevistar no solamente a chicos trans, sino también a médicos o incluso ginecólogas, donde el común denominador que me encontré tanto en las entrevistas con hombres trans es el miedo y la clandestinidad frente a la práctica, y después en los médicos es que no saben absolutamente nada de nuestro cuerpo. Es decir que hasta el día de hoy seguimos siendo medio ratas de laboratorios, y que además uno tiende a pensar en personas trans y automáticamente piensa en cirugías o piensa en hormonización y no piensa en diabetes, en enfermedades que tenemos todos, porque por lo que peleamos es por una salud integral y que sea de calidad. Entonces eso también me llama mucho la atención, que hasta el día de hoy no existe ningún tipo de estadística. La última estadística a la cual yo siempre agarro es la que hizo Loana Berkins, que fue en el año 2013, y que tuvo centrada nada más que en 400 travestis de La Matanza, es decir que es una muestra también muy pequeña, que arroja el promedio de vida y demás, y después hay estadísticas más parciales que da el INDEC y demás, pero que se centran solamente en el promedio de vida y demás cosas, y hacen un ole a lo que es la salud integral. Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué hago también tanto hincapié en lo que es la salud integral? Porque yo considero que el aborto tiene que ver con eso, con un tema de salud. Y que en ese sentido a veces se lo intenta pensar desligado. De hecho, tanto en diputados como en los debates que se dio en la Cámara de Senadores, los que estaban en contra del aborto tenían, a veces discursos ridículos y bastante reaccionarios, pero muy poco científicos, y que eso, hablando del poder o lo que convoca la charla, yo, el 8 de agosto
me topé de vuelta con toda una masa de chicas y de mujeres y de hombres trans y de diversas identidades y sexualidades que tenían muy claro que el aborto es una cuestión de salud pública y que tenían muy claro que el enemigo en ese sentido no solamente era gente del Senado que se estaba oponiendo a un derecho elemental histórico, sino que también el enemigo es la Iglesia Católica. Y ahí a mí me interesó mucho lo que dijiste vos, porque yo también noté lo mismo, la capacidad de movilización que tuvieron los pentecostales. No solamente el 4, sino vos vas al conurbano y cada 2 cuadras hay una iglesia universal. Yo vivo en Floresta, tengo una peluquería y una iglesia, y yo ahí en el medio. Pero en cada cuadra siempre están muy presentes y tienen intereses económicos. Hay un libro que tiene Bruno Bimbi que es muy interesante, no por todo lo que dice, sino particularmente por una investigación que hace alrededor de cómo se hizo el poder en Brasil, y la guita que hicieron con eso y que acá también. Pero también acá la Iglesia Católica aún hoy sigue teniendo un poder porque se lo da la Constitución Nacional y recaudan por año más de 130 millones, que yo digo, ¿por qué esa plata no se puede destinar a la salud pública, a que se implementen todas esas leyes que supimos conseguir? Cobran un sueldo que son de 4 veces más que el salario mínimo, que ahora, bueno, Triaga lo puso en 12.500 pesos, y es increíble el poder que tiene, no solamente, como, yo hablo muy mezclado, no solamente como cuando contaba que iba a una iglesia, a un colegio laico y estaba ahí la foto de Bergoglio con todos los discursos que tienen, los discursos antigénero. Dijo en un momento también que los hombres trans éramos bombas nucleares, después se tuvo que arrepentir, invitó a un tipo trans al Vaticano, se abrazaron y demás. Pero el poder que tiene el clero hoy se lo da la Constitución Nacional y también se lo dan los mismos senadores que supuestamente nos representan. Hay una frase de Lenin que dice que la democracia es el mejor envoltorio del capital. Y yo me acordaba de esa frase porque después de los números me puse a ver, si es una democracia representativa, ¿a cuánto representan esos senadores? Y me di cuenta que los 31 senadores que estaban a favor representaban a casi 22 millones de personas, y los 38 senadores que estaban en contra representan a menos de 17 millones de personas del país. Bueno, y las 2 abstenciones ni me preocupé. Pero volviendo a lo que yo estaba hablando, también dentro de los discursos esos y dentro del discurso de la campaña también el sujeto, hombre trans, o si se quiere decir también cuerpo gestante, estuvo bastante ausente, pero también estuvo presente porque no solamente se formó este frente, sino que los pibes lo dicen ya. A mí me asombra ir a dar charlas y que ellos me cuestionen a mí porque yo no uso el lenguaje inclusivo, y bueno, yo tengo 31 años, me cuesta, incluso a mí hay un montón de cosas, y cuando me empiezan a preguntar de bueno, ¿y por qué sos trans? ¿Y por qué no te hiciste transante? Y demás, yo hasta los 22 años tenía un horizonte travesti que era el de Cris Miró y que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer. Ahí empecé a investigar un poco más, llegué a textos de Mauro Cablar, de Blas y demás, y ahí un poco pude ordenar mis ideas, y por más que no tengo mucho acuerdo en cuanto a cuál es su estrategia o el sujeto para ellos transformador de la sociedad, sí me ayudaron a construir mi inconsciente, como se diga, se entiende la idea que estoy diciendo. Pero frente a eso también me parece muy importante, y vuelvo a eso, lo que es la educación sexual, y que a mí me asombró mucho que si bien se pelea por el aborto legal, no se tenga a veces tan en cuenta que no es solamente aborto legal, sino que es educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar, porque la educación sexual es algo que se está negado y que tiene que ser transversal y que tiene que ser desde el jardín y que se tiene que tomar también en los terciarios, en las universidades, y que no tiene que ver solamente con la reproducción, sino que tiene que ver con un montón de valores que se deberían inculcar y que incluso cuestionan a lo que es este sistema capitalista y patriarcal. El problema con las leyes que supimos conseguir es que
si bien se intenta tener una igualdad ante esa ley, no existe todavía una igualdad ante la vida. A mí me enojó mucho también el discurso de Cristina, más allá de porque a quienes representa, me enojó mucho porque nombró un montón de leyes que no solamente, o sea, sí está bien, se conquistaron bajo el kirchnerismo, pero la conquistaron activistas que pusieron el cuerpo, que las pensaron, que las escribieron y demás, pero no pudo nombrar a una que es la IBE. Y además se dio como esa cosa de poder que tiene de decir, bueno, no nos enojemos con la iglesia, cuando en la calle había un montón de pibas ahí peleando por el aborto legal y del lado celeste había un montón de provocaciones, ponían los discursos, tiraban fuego, estaba la policía cuestionándolos, y que esa realidad es algo que los senadores no vieron, no ven, y sin embargo decidieron sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra decisión. Entonces, para mí, todo este debate que se da alrededor del aborto no es que termina acá porque ya terminó y porque el año que viene no se va a poder discutir porque va a ser un año electoral, entonces nadie lo va a querer poner sobre el tapete, sino que recién empieza, porque este movimiento que nombraba ella, que empezó en el 2015, que empezó siendo un movimiento de mujeres, pero que una de las cosas que tenía era que era recontra defensivo porque decía, che, no nos maten más ni nos peguen más, ahora se fortaleció en un sentido de que está exigiendo una demanda democrática como lo que es el derecho al aborto y también la separación de la iglesia del Estado, que es ir por más, porque ya los pibes no quieren que se metan en su cuerpo, no quieren que se metan en sus decisiones y sobre todo no se trata de una cuestión de decisión o de en qué creemos. Puedes creer en Buda, en Dios, en cualquiera. El problema es que hay un interés económico atravesado y que hay un montón de plata que se podría destinar no solamente hacia las mujeres o no sé, al colectivo trans. ¿Por qué no hay más vivienda? ¿Por qué no hay más trabajo? ¿Por qué seguimos teniendo un promedio de vida de 32 años? ¿Por qué tenemos que seguir peleando por el cupo laboral trans? Y ahí también fue toda una discusión hacia los sindicatos. La CTA hizo las elecciones el mismo 8 de agosto. Qué distinto hubiese sido que todos los sindicatos y todo ese movimiento de mujeres hubiese estado desde ya del 13J diciendo ganemos las calles, y que para mí es otro lugar de poder que se reivindica porque las calles hablaron y hablaron mucho más allá de las encuestas. Entonces, como resumiendo, me parece que la batalla por el aborto legal recién empezó este año, aunque ya se había cajoneado el proyecto en años anteriores. Empezó este año, trajo consigo una desilusión para aquellos que pensaban que los senadores o los diputados podían decidir sobre nosotros, y tiene adentro la consigna de la separación de la Iglesia del Estado, que es por lo que vamos. Bueno, gracias. Hola. No, pasemos luego a María Luisa. Bueno, buenas tardes. Yo voy a plantearles dos preguntas. Por supuesto, una pregunta va a ser por el misoprostol, el monotema, pero digo, me parece que lo que tenemos por delante es, por un lado, ver efectivamente qué es lo que ha hecho el sector antiderechos, pero por otro lado, meternos realmente en profundidad en las cuestiones internas del movimiento por el derecho al aborto, cuáles han sido los puntos flojos, los puntos que quedaron como expuestos al ataque, ¿no? Me parece que una de las cosas que hay que pasar en limpio es que a veces hay como cierta idealización y cierta simplificación de que el movimiento feminista y el movimiento LGTB funcionaron como una única cosa, y la verdad es que no. La verdad es que son dos movimientos distintos, con lógicas distintas, con internas distintas y con alianzas distintas, y me parece que hay momentos como estos donde aparece justamente la fricción en primer plano. Yo creo, como decías vos, María Alicia, que efectivamente el sector antiderechos tiene eslóganes muy simples pero análisis muy complejos, tiene estrategias que son complejas y que logran movilizar una enorme cantidad de gente porque apelan a la cuestión de la naturaleza. Efectivamente, hace un tiempo que dejaron de hablar de Dios y cooptan discurso nuestro, el discurso científico y el discurso de los derechos humanos. Lo tienen totalmente cooptado y tergiversado, por supuesto, pero el núcleo al que van, el miedo que agitan y que hace que un montón de gente se mueva, es esto de cuestionar el estado de verdad de la naturaleza. Y ahí me parece que uno de los puntos complicados con eso es que efectivamente tiene también resonancias al interior de sectores del movimiento feminista y de sectores sobre todo del feminismo como más reciente,
que tiene por ahí menos cosa discutida, y que entonces confrontado con algunas cuestiones como qué pasa con lesbianas, gays, personas trans, también terminan volviendo a cierta defensa de la naturaleza. Entonces, me parece que esto hay que poder verlo, el ruido que aparece dentro de los propios movimientos que no son homogéneos. Y entonces, digo, una de las cosas que quedó acá, como que todavía no le dimos mucho, es que un gran oponente que tenemos ahí justamente es el poder médico, entre otras cosas por la cuestión económica, el gran negocio que tienen ahí. Ahora, el poder médico sigue extorsionando porque tenemos un sector gigantesco de movimiento que sigue hablando de aborto legal en el hospital como la única opción de calidad, y porque están convencidos de que de lo único que estamos hablando es de abortos que requieren intervenciones, una cosa quirúrgica, una cosa compleja. Entonces hay cuentas fabulosas sobre los costos alejados de la realidad, sobre las camas, etcétera, y lo que queda corrido ahí es justamente el misoprostol. Entonces mi pregunta es, el misoprostol tiene un valor, para mí, estratégico, que es justamente desbaratar la capacidad de extorsión del poder médico, porque hace que la objeción de conciencia sea bastante irrelevante en un punto. Lo siguen poniendo como un punto central, pero la verdad que salvo para algunas situaciones no es lo central, porque justamente el aborto puede suceder en otros lugares y sobre todo además porque no hace falta que sean médicos especializados los únicos que intervienen ahí. Entonces, como el misoprostol queda totalmente de lado y de hecho ni siquiera aparece el aborto farmacológico nombrado explícitamente en el proyecto de ley, lo que implicaría, por ejemplo, garantizar la producción pública de algunas drogas como el misoprostol y la circulación de otras como la mifepristona, que ni siquiera se vende en farmacias en el país, claro. Bueno, por eso, garantizar este tipo de cosas, dar la discusión por el aborto farmacológico es toda una discusión grande que tiene varios ribetes como esto de garantizar las drogas. Pero la pregunta para mí ahí es si no hay cierta desconfianza de todo un sector de la campaña, que es todo un sector del feminismo, que está acostumbrado a un paradigma en relación al cuerpo y en relación a la tecnología también, que es distinto al paradigma en el que funciona el activismo LGBT y las vidas de las comunidades LGBT, que tenemos una tradición mucho más fuerte de intervención sobre nuestros propios cuerpos y de tomar las cuestiones tecnológicas sobre nuestros propios cuerpos, que es lo que hemos hecho con los protocolos de HIV, que es lo que hemos hecho las lesbianas con la inseminación artificial, que lo empezamos a hacer en ambientes médicos y fuera de ambientes médicos, muchas inseminaciones caseras, mucho antes de que hubiera una ley. Y que es lo que hacen también las personas trans, que han tomado distintos elementos para modificar sus cuerpos, algunos más seguros, algunos más inseguros, pero que también lo hemos hecho. Entonces hay una cosa ahí de cuál es la relación con modificar el cuerpo por fuera de un saber jerarquizado, pero no por fuera del saber completamente. Porque ahí también hay una toma de ese saber, una actitud de lo que Nicholas Roth llama de ciudadanía biológica, de manejar ese conocimiento, manejar el vocabulario, hacer demandas muy puntuales y tomar también la tecnología en nuestras manos. Por eso me parece además que prende tan fuertemente la cuestión del aborto con misoprostol en las generaciones más jóvenes, que tienen otra relación con la tecnología y con la intervención del cuerpo. Gente que a su vez interviene mucho su cuerpo. Entonces, me pregunto si acá, en esto de que queda el misoprostol tan desplazado del proyecto oficial de ley, no aparece ahí cierta imposibilidad de diálogo y ciertas tensiones de poder justamente heterosexistas y cisexistas al interior de corrientes del feminismo que no pueden dialogar con el movimiento LGTB y tomar ahí como otras ópticas. No es trivial que justamente la primera acción directa en torno al misoprostol acá le hicimos un grupo de lesbianas. Justamente, porque veníamos con prácticas y con modos de pensar propios del movimiento LGTB. Entonces, me parece, esto quiero como plantearlo como una pregunta, me parece que es uno de los puntos de fricción que está ahí y que es una de las cosas que deberíamos como intentar profundizar en la conversación. Y la otra es esto de ¿cuánto tiempo más vamos a seguir reclamando educación sexual, luego anticonceptivos y luego aborto? Porque parece que el aborto hay que merecerlo. Entonces, ¿no podemos abortar si no usamos anticonceptivos? ¿Abortar en condiciones seguras? Porque me parece que ese eslogan estuvo muy bien en el momento en el que surgió, pero me parece que en este momento nos está dejando otra vez, hay todo un lugar de tener que demostrar cierta decencia. Y la verdad es que la educación sexual la podríamos reclamar perfectamente en un marco de derechos sexuales. Entonces, el movimiento feminista se ha apartado de las cuestiones más sexuales y el movimiento LGTB dejó de ser un movimiento de liberación sexual para pasar a ser un movimiento de derechos civiles. Entonces, recuperar cierta radicalidad, cierta cosa de liberación sexual y activar por los derechos sexuales. La educación sexual es un derecho sexual. Entonces, también ahí, digo, salir un poco de estar a la defensiva, justamente con todo el acumulado que tenemos ahora, de organización, de movilización masiva, y pasar a algo
que demande un poco más como se está haciendo con separación de la Iglesia y del Estado. Bueno, también en estas cuestiones más netamente sexuales. Porque me parece eso, digo, yo creo que en el momento en que surgió esa consigna fue fantástica, porque de hecho no había nada, era un contexto social muchísimo más represivo, muchísimo más castigador de lo sexual. Pero estamos en otro momento, con todo un montón de cosas que ya logramos. Entonces, creo que ahí me parece también que podría ser algo a ser roto. No sé, me gustaría, ¿qué opinan de lo primero que decía? Ganando amigos, como le dije a todos los días. La pregunta es cómo explicarle para una conferencia de 3 horas las preguntas, María Luisa. Bueno, a ver, pues yo voy a tratar de todo lo que dijiste, me parece interesantísimo poder decir algo de todo eso. Lo primero que vos planteás es en relación, o una de las cosas que planteás, al misoprostol en el proyecto. Bueno, yo soy de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así que me voy a hacer cargo y voy a tomar el guante de ese proyecto que se planteó originalmente donde no estaba. ¿Quiere decir que no estuvo en discusión? No, estuvo en discusión. Estuvo en discusión durante un año en todas las regionales de todo el país y estuvo en discusión en la plenaria nacional. ¿Qué se decidió ahí? Que fue lo mismo que la introducción de personas con capacidad de gestar, si iba primera, si iba en el artículo 10, ¿no? ¿Qué se decidió ahí? Que no se lo introducía, porque esa era una discusión que se pensó en ese momento para la reglamentación. Bueno, yo te digo, no era la única posición, había distintas posiciones. Como por ejemplo un debate enorme fue poner objeción de conciencia o no poner, y ganó no poner, contra otro grupo que estaban planteando que había que ponerla porque si nosotros la poníamos, nosotros poníamos todas las la regulábamos y no la dejábamos en la mano de ellos porque el tema iba a salir. Otros que decían no, que la saquen ellos al tema y después nosotros lo hablamos. Cuando sale el dictamen de diputados, sale con la producción de misoprostol, porque ahí se vuelve a discutir con las diputadas del tema cómo se discutió en la cuestión del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? No está silenciado, no es que no existe el tema. Digo que es un tema debatido, como hoy, o sea, no el uso del misoprostol, sino que fue un tema para mí debatido en términos de la pertinencia o no de ponerlo o no en el proyecto. Por otro lado, ¿qué es la campaña? Es un aglutinado de gente y de organizaciones, plural, más, menos plural, más, menos diversa, que tenés de todo ahí adentro, pero de todo. Para hacer de la campaña tenés que aceptar esta consigna. Esta consigna, que acuerdo con vos, no es etapista para nosotros es una totalidad. Y acuerdo con vos que la educación sexual integral es una educación que tiene que ver con la sexualidad y con los derechos sexuales y ninguna otra cosa más, por supuesto, pero no lo tiene escindida en sus prácticas políticas en la campaña. Y el uso del misoprostol, o sea, Socorristas en Red, que es la que propone después de la línea el trabajar con misoprostol, sale de la campaña. La red de profesionales por el derecho a decidir que usa el misoprostol en el sistema público para, digamos, la aplicación de ILE, de lo que tenés legal, también tiene que ver con gente de la campaña. Digo, y juntamente en la campaña tenés gente que piensa todo lo contrario. La campaña es así. Acá tenemos varios compañeros y lo sabemos. Y que tiene un mecanismo de toma de decisiones que permite el aglutinamiento, digamos, y el crecer, pero que también lentifica, complejiza un montón de cosas de las cuales uno, bueno, no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con lo otro. No, o sea, a mí la campaña no me identifica para nada en todo, pero eso nos pasa a todos, no sé cómo decir. Para mí es una experiencia que yo no la tuve nunca en otros espacios de esa complejidad por la complejidad de la diversidad. Y cuando digo la complejidad de la diversidad no tiene que ver solo con distintas posiciones desde los feminismos y demás, sino la diferencia enorme entre ser de Buenos Aires y ser de un pueblito de Salta. Enorme la diferencia. Y ese es un debate fuertísimo adentro de la campaña, que quizás el resto de la gente no tiene por qué conocerlo. Cuando decís alguna cosa que no... empieza unitario y federal. Les juro que hay unitario y federal. La disputa con que Cava no se tome el control, que Cava no ponga los temas, que Cava... es muy fuerte, y eso, para que sea federal, también ha tenido mucho peso respecto a estos temas que vos también planteaste. No sé si había otra... Porque metiste las dos. Bueno, listo. Ahí vamos a ver.
Bueno, yo acuerdo totalmente con María Luisa, por eso no soy integrante de la campaña, acompaño. Quiero plantear una cosa, el socorrismo en red ha puesto en debate estas tres demandas que son viejas. Ahora lo podemos decir. Yo me lo tuve que callar porque evidentemente no iba a patear en un momento donde era tan álgido el debate. Pero no puede ser que no tengamos un movimiento que todavía sigue sosteniendo una demanda tres demandas que tienen más de 60 años. Porque estas demandas vienen del movimiento abortero feminista italiano, que las trae Erika Dumontel cuando se arma la mesa en ATEM en 1986, y Erika estaba en Buenos Aires y cuenta lo que fue la lucha por el aborto legal en Italia. Y entonces Dora Koledeschi toma dos de esas propuestas, las invierte y después se le agrega el tema de la educación sexual. Entonces, lo que quiero decir es que si vemos esta trilogía, ubicándola en contextos históricos, es vieja, porque las socorristas en red, cuando plantean el tema del misoprostol, lo que están poniendo en discusión es que con el aborto ya no se corre el riesgo de muerte. Entonces, esto es muy temido también para cuando se cristalizan los discursos. Porque porque cuando se plantea legal en el hospital y nosotras planteamos en todas partes, que quede en todas partes, porque es mucho más inclusivo y pone ahí también participar toda la experiencia que desde hace 6 años viene el socorrismo en red, primero la línea y después el socorrismo, con la experiencia propia del uso del misoprostol, que a mí me parece que es totalmente efectivo y como bien lo aclaró María Luisa. Entonces, yo no acuerdo con estos 3 presupuestos. Tendríamos que, ahora que ya terminó y demás, tendríamos que tener una gran asamblea para decir, a ver, ¿qué hacemos con estos 3 presupuestos que tienen 60 años? En 60 años pasó muchísimas cosas, no solamente acá, sino a nivel global. Y esto no está incorporado en estos 3 lemas. No, yo la verdad que creo que cada uno puede decidir cómo realizarse el aborto. No estoy en contra del misoprostol, pero sí, por ejemplo, a mí me asombró mucho cuando empecé a averiguar alrededor del misoprostol, cómo acá está, lo realiza el laboratorio Beta, y cómo cada año se incrementan las ganancias de esa medicación que incluso hasta el día de hoy no está aprobado como algo obstétrico, no me salía la palabra. Entonces ahí también no es que si uno elige una estrategia o la del aborto en un hospital o del misoprostol, o sea, el misoprostol no es que es una estrategia que va por fuera de todo un engranaje de poder económico y político, porque en última instancia los laboratorios hacen ganancias a raíz de ello. Para mí pueden, La producción pública. claro, para mí pueden estar viejas las consignas. Ahora no creo que no sean vigentes. ¿En qué sentido? No sé, yo participé antes del 8A en la Comisión de Mujeres de Madigraf, y ahí no solamente hablábamos de la educación sexual y del derecho al aborto, sino del igual trabajo, igual salario. Hay consignas que son recontra re viejas, pero sin embargo hasta el día de hoy siguen vigentes porque hay que seguir peleando por ellos. Entonces, capaz que no tiene que ser de la manera, pero para mí sí de acuerdo con eso, que la educación sexual no tiene que ver solamente con el aborto. Ahora sí me parece que son debates que van a seguir estando vigentes,
porque como dije antes, y al menos así lo veo yo, o lo transito, no hay una igualdad real. Por lo tanto, aunque la consigna o aunque esté la ley, esa desigualdad va a seguir siendo material y esa desigualdad material tiene que ver con un sistema, y ahí volvemos al punto de inicio de por qué estamos acá convocados. Sí, a mí me parece importante insistir en esto de... Sí, hay cosas que quedan en el tiempo, pero hay cosas que hay que actualizarlas y hay cosas que hay que dimensionarlas en todo su valor. Porque un problema que tenemos es que tenemos toda una cantidad de movimiento que sigue pensando que el aborto con misoprostol es un aborto de segunda, que se hace hasta que salga una ley. Claro. La verdad que hay mucha gente que tiene esta idea y es donde tenemos que discutir. Fíjate que de los senadores que vimos, hay gente que es medio intrascendente. Digo, Rodríguez está hablando de las tablas de David, ni siquiera sabe que son las tablas de Moisés. Bueno, pero, ¿no? Te ves una peli de romanos de Charlton Heston y te lo sabés. De eso la campaña no se hace cargo. No, ni un poco, por supuesto, de esta manera impresentable. Pero tenía otra gente con argumentos un poco más refinados, como Fiore de Viñuales, la de Salta, que trajo una cantidad de estadísticas sobre cómo había bajado el número de muertes y dijo que esto se debía a la educación sexual y que tenía un presupuesto. Ahora todos los católicos quieren educación sexual. Sí, claro. Nunca la quisieron, ahora todos quieren. No, y ley de salud sexual. Y ley de salud sexual. Y entonces decía, bueno, y hay un presupuesto muy bajo para educación sexual, subiendo este presupuesto, ¿cuánto más se podría hacer y se podrían evitar los abortos? Tema número uno, los abortos nunca se van a evitar, abortos va a haber siempre. Esa es la realidad. Aborto va a haber siempre por uno u otro motivo. Pero donde ella hace esta relación, lo que hay que ver ahí es que efectivamente bajó el número de muertes, porque el aborto sigue siendo clandestino, pero bajó el número de abortos inseguros. Por el uso de... Exactamente, y eso es por todo lo que hizo el activismo y por los equipos de salud que se comprometieron en hacer uso del misoprostol de forma segura, dándolo en la sala de atención primaria, porque esa es la enorme ventaja. Que no son los ginecólogos. No son los ginecólogos, generalistas, trabajadoras sociales. Exacto. Digo, cualquier persona con un poco de entrenamiento puede enseñar a usar misoprostol en una clase de educación sexual de primer año del secundario. No hace falta tener un máster. Pero digo, hay un argumento ahí que es retramposo. Y que es mentira, digo, efectivamente bajaron las muertes, pero no bajaron por ese paupérrimo presupuesto de educación sexual que además no se puede aplicar porque ellos lo obstruyen. Bajó por esto, bajó por lo que sucede por fuera de la ley, bajó por lo que hizo todo el activismo y lo que hicieron esos equipos de salud, que fue el uso del misoprostol. Entonces también ahí, si bien seguimos teniendo situaciones extremas de muertes, que hay que seguir denunciándolas, también hay algo acá donde tenemos que salir un poco de esta cosa necropolítica. Esto es inaceptable por un tema de el lugar de ciudadanía de segunda en el que quedamos todas las personas que podemos estar y que no podemos regular ahí cuándo sí, cuándo no. Entonces por esto digo, me parece que es muy importante. Nosotros también en la línea arrancamos una red de profesionales por el aborto seguro. Hicimos un seminario muy grande en la Avenida Corrientes de actualización sobre cuestiones farmacológicas y sobre cuestiones legales. Porque si bien no está aprobado para uso obstétrico en este país, porque nadie lo presentó, para el OMS es un medicamento esencial. Y es además, por ejemplo, el medicamento clave para bajar las muertes por hemorragia postparto. Sí, muy sencillo. Para eso es lo que se usa. Por supuesto. Y y también cuando hay abortos que se hacen dentro del no punible, pero un montón de cosas, digo. Es un medicamento ginecológico central. Entonces, bueno, dar estas discusiones, por supuesto que hay un negocio ahí. Por eso está pelear por la producción pública. Bueno, estamos medio en el horario de cerrar. Yo les paso, dicen lo que quieran para cerrar y nos tenemos que ir porque cumplimos la hora. Sí. No quiero cerrar yo, quiero que puedan decir algo y estamos. Bueno, yo personalmente creo que lo que pasó en todo este proceso, que en todo caso se inició con la presentación del proyecto de la campaña, el pañuelazo aquí en febrero, pero también lo que pasó en el Me Too en Estados Unidos, que lo retoman los medios acá y después sale a reproducirse en los medios simplemente por un tema de rating, y ahí, bueno, pudimos meter cuestiones. Me parece que hay que tomarlo como una dimensión política que trasciende la problemática del aborto, sin que eso no signifique que no tengamos que discutir. Hay una discusión adentro de la campaña de las consignas. De hecho, la plenaria de TN se iban a discutir las consignas y la plenaria de TN nos agarró en otro baile que cambiamos todo lo que teníamos como pensado. Pero a mí me parece que lo interesante, y ahí sí se puede conectar con estas lógicas de poder, de construcción de poder, digamos, sí, emancipatorio, pero también de ver clarito la construcción de poder contra-emancipatoria, digamos, es que esto se transformó en un hecho político que trasciende la problemática del aborto. Esto es lo que para mí es clave, importante, y que trasciende algo también muy interesante, porque acá estamos discutiendo, bueno, él es bien joven, pero si no estamos discutiendo algunas jovatas,
Y esto lo que ya mostró es que hay un traspasamiento generacional enorme. O sea, la agenda política de este tema y de tantos más y de cómo se enfoca, lo marcan estas jóvenes de aquí en más. Y en ese sentido, para mí, aunque me dio una bronca el 8 que hubiera roto todo, para mí es auspiciante. Bueno, no, sigo en la línea en cuanto a que nos permita pensar, ¿no? Salido del marco institucional, que saben que no es mi fuerte, que yo nunca le tuve ningún apego al Congreso y que siempre pedí a ver si lo podíamos, aunque sea quemar. Avisar primero a la gente amiga que está dentro y después ver qué hacemos con ello. Lo que yo considero es que fuera de este debate hay que ver que tenemos que empezar a debatir de nuevo. Esto me parece fundamental y poner ya todas las cartas sobre la mesa y empezar a debatir desde distintas colectivas, de distintos grupos, y me parece que hay que sostener la autonomía corporal y sexual. Esto para mí es un gran debate. Quizás esto lo remonto del pensamiento de Néstor Perlonger, cuando en 1972 plantean esos manifiestos maravillosos de sexo y revolución y de la moral sexual en la Argentina, que justamente lo que contienen es la autonomía corporal y sexual de todas las personas. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias por venir. Los invito a leer a La Izquierda Diario, donde transmitimos todo este tipo de debates. También ahora estamos acá en el stand número 1 con las ediciones del CEIP y del IPS. Y para mí esto recién comienza y sí me parece muy importante el seguir debatiéndolo en cada lugar de trabajo, escuela, estudio, con el sujeto que en este momento fueron las pibas y los pibes. Y nada, a seguir peleando por la separación de la Iglesia y del Estado.